Francis Moya. Yo pienso que el problema de la comunicación es permitir el ejercicio de gente que no esté en calidad de poder hacer ese oficio. ¿Tú entiendes que hay complicidad entre ellos? Hace falta castigar a quien se maneja a través de un medio de comunicación incorrectamente. Y el Congreso tú lo ves lleno de gente que no tiene la más mínima condición De formación. de formación. Para poder ni siquiera interpretar un Ahora concepto de mismo una tengo ley. entendido que hay muchísimos banqueros, gente que el único atributo que tienen es tener una banca. Si aquí hubiésemos puesto ejemplos con respecto a los ladrones, a los políticos ladrones, a los ladrones políticos, la situación del país en términos económicos fuera diferente. La democracia es libertad, pero no libertad. Vamos, señores, y para los que creen que el tiempo no va pasando, y no precisamente por el calendario de este año que ya entramos a diciembre 2022, o sea que estamos, como uno dice, recogiendo, no precisamente por las águilas ibaeñas, pero para aquellos que pensamos que muchas veces el calendario no es verdad, que va acumulando experiencias e historias, principalmente historias positivas y buenas de grandes profesionales. Hoy nosotros vamos a compartir con Francis Moya. Hablaremos de esa carrera espectacular, porque se inició en el área musical y luego nos ha deleitado durante muchos años como un lector de noticias, pero un hombre siempre que se ha mantenido firme y sobre todo con el respeto en el micrófono. Así que nosotros vamos a ver la historia de Francis Moya. Bienvenido. Ustedes tienen toda una producción, ¿eh? Qué bueno verte. Gracias a Dios. Qué bueno. Déjame ponerme el cinturón, ¿verdad? Es lo más recomendable. Ese nos corresponde. Señores, Francis Moya, tal y como les dije, el tiempo nos va acumulando historias, pero sobre todo hechos reales de grandes profesionales. Y en este caso nos toca compartir con alguien que nos empezó deleitando en el área de la música, con los ambientes. ¿Y tú sabes Pero- de eso? Ah, Eso hace mucho. hace un poquito. Hace bastante tiempo. Pero luego, con esa característica de formalismo y de respeto ante el micrófono, nos hemos siempre estado enterando con la noticia. Y Francis Moya. Gracias. Francis, de verdad que gracias por participar con nosotros y por apoyarnos en este espacio que es para ir sacando y demostrando que se puede. Así es. Yo lo he visto en múltiples ocasiones en el programa. Me agrada, de alguna manera se parece a una idea que yo quería y he ejecutado medianamente, que se llama En el Trayecto, y que yo más o menos tenía una idea parecida ya hace unos años. No la ejecuté. De manera que te felicito. Esto es una forma distinta de hacer las entrevistas. Es grato, la gente puede ver incluso y visualizar la ciudad en la medida en que vayamos hablando. Y para mí, por supuesto, es un gran placer tener la oportunidad de compartir contigo, de conocerte, de abordarte y de decirte cualquier cosa que tenga que ver con mi vida, porque la música no tiene que ver con los medios de comunicación, con el ejercicio que yo he hecho, pero fue una parte integral y muy importante de mi vida. Tú ves, fue a temprana edad, fue entre los 13 y los 17, 18 años, tocaba trompeta, fui un músico académico, hice 3 métodos de solfeo, de eslava y por supuesto algunas lecciones de Pozzoli y por supuesto la formación académica con respecto al instrumento que es metálico, que es la trompeta y que es muy fuerte. Me fascinaba, tuve que dejarlo en busca de mejores condiciones para mi futuro, ¿no? Estamos hablando de 13, 18 años. Ahí se transfiere Francis hacia los medios de comunicación específicamente. Es ahí cuando yo incursiono en los medios de comunicación. ¿Dónde inicia Francis Moya? En La Vega, que es mi ciudad de origen, La Vega Olímpica, la ciudad olímpica de La Vega. Tuve la suerte de conocer a don Nicolás Grullón Alba, que es una figura muy emblemática de la radio cibaeña. Don Nicolás es un radiodifusor de muchísimos méritos
y que ha facilitado generalmente en su largo ejercicio la oportunidad para gente que como yo comenzamos a incursionar en la radio como primer escalón de esa gran cobertura que representan los medios de comunicación. Sí, pero por ahí era que se iniciaba. Todo el mundo generalmente inicia, por lo menos en los pueblos, ¿no? En los pueblos. En los pueblos iniciamos en la radio, incluso los domingos, haciendo horarios sin hacer nada. Después te dan la oportunidad de dar la hora y después entonces tú pasas medianamente a motivar y a comunicar algún tema musical. Mira, y esa energía musical ya que tú acumulabas por el aprendizaje, ¿lograste utilizar en algún momento en ese tiempo que se incursionaba mucho con las orquestas de merengue, aunque sea algo dentro del propio pueblo de La Vega? Por supuesto, yo participé de algunos grupos musicales, incluso yo llegué a trabajar, a tocar mi instrumento, trompeta, con los grupos que iban a animar el equipo cibaeño, el equipo de las Águilas del Cibao. Había una figura muy emblemática en La Vega, supongo que ha fallecido desgraciadamente, que era Picholo Cordero, que auspiciaba que grupos determinados, grupos musicales de La Vega, que generalmente producía mucha gente de la música, ¿no? y muchos valores musicales que trabajaron en otros grupos musicales nacionales. Pero yo, que tuve un tiempo muy limitado en el ejercicio de la música, tuve esa oportunidad, un combo para entonces con mis años mozos, que se llamaba el figureo, y logré participar incluso de muchísimos eventos de fiestas y ese tipo de eventos con grupos, con pericombo, con grupos perico ripiao, con trompeta y con saxofón. Bueno, esos elementos yo llegué a trabajar con eso hace muchos años y en la parte noreste del país, en el norte específicamente, en la línea noroeste del país. Mao, Navarrete e incluso en Santiago de los Caballeros. Yo jovencito, por supuesto, 17, 16, 18 años. Ya en esa época, uno con 17 años, eran muchas las cosas que se hacían. Hoy es más cuidado y se respeta un poco más lo de la edad. Pero recuerda que ya uno desde los 14, 15 años pues se veía... Sí, la generación que yo represento tuvo la oportunidad de que los padres originalmente se preocupaban porque tú a los 10, a los 12, a los 11 años tuviera algún tipo de aprendizaje laboral. Correcto. De manera tal que tú ya cuando vinieras a arribar a los 15, a los 16, tú supieras hacer algo con qué defenderte. Porque mis orígenes son humildes en términos económicos, y como la gran mayoría de los habitantes de este país. Es que todos venimos de un desarrollo. Exactamente. De su desarrollo. La forma más adecuada y fácil de poder trascender en términos económicos es aprendiendo un oficio que te permita al mismo tiempo cursar ya estudios universitarios. Sí, recuerda que era mucho más limitado en ese sentido. Por supuesto. Sobre todo el trasladarse desde los pueblos a la ciudad. Sí. Que aunque hay grandes historias, pero realmente era muy difícil. Sobre todo para tener aquí el alojamiento. Sí, era muy difícil. Y tú venir de un pueblo que, a pesar de que era un pueblo ya desarrollado y con una incidencia del sector económico importante en el país como La Vega, tenía sus limitaciones, y nosotros, como todos los jóvenes del país, también teníamos limitaciones. Entonces, de repente venir a la capital solo, que yo pude hacerlo, lo hice, fui valiente en cierto modo, me jugué esa alternativa, ¿no? Pero no era tan fácil. A mí me ayudó que vine de un familiar, vine de mi papá, tuve que abordar, vine de un familiar, y después entonces logré independizarme al poco tiempo y poder subsistir con la independencia que más o menos es parte de la... Pero ya ahí estabas en la radio. Ya estabas en la radio, por supuesto, pero la había abandonado para venir al Banco Popular. Bueno, ese fue un dato que no te pude precisar. Pero yo vine de La Vega, de Radio Santa María. El problema mío es el afán permanente de buscar y de alcanzar logros nuevos y nuevos retos y mejores condiciones económicas. Es así. Básicamente, que es lo que el desarrollo. Entonces, a pesar de que yo ganaba en Radio Santa María 150 pesos, preferí correr el riesgo de ganar lo mismo en el Banco Popular. Y vine al Banco Popular, que mi abuela tenía una conexión y un familiar que pudo ayudarme e insertarme en el departamento de auditoría del Banco Popular. Por supuesto, luego de 5 o 6 meses me sentía acorralado, no me identificaba con esa dinámica, y entonces pues me vi en la necesidad de comenzar a buscar otras opciones.
Ahí apareció Radio Antilla, que estaba en la Mercedes, y luego apareció posteriormente Radiovisión, que era una de las emisoras, bueno, creo que era la más popular de la juventud en ese momento en la ciudad capital. Ahí logré insertarme, conocí a Rubén Camilo, me ofreció la posibilidad de incorporarme laboralmente, y a partir de ahí entonces es cuando ya yo comienzo a incursionar con un cierto nivel de éxito en la radio capitalina, y de ahí eso genera mi incursión en la televisión a través de Prolatel, de Johnny Ventura, que me contactaron y me ingresaron a Prolatel para un programa al mediodía. Son muchas cosas, son muchos... pero entraste al banco, pero ya venías con ese fueguito y esa ilusión siempre de la locución que atrapa. Y yo no me ataba, la música me fascinaba y me gusta incluso, pero no me ataba. En esa edad, entre los 15, 16 y los 22 años, supongo que todos los jóvenes tienen la inquietud que yo tenía de buscar fuentes distintas y productivas para rehacer o hacer mi vida futura. Entonces pues yo tenía siempre un permanente afán, no me ataba, porque la música, te lo confieso de corazón, me fascinaba mucho, me fascinaba y aún me fascina. Desgraciadamente elegí un instrumento muy fuerte como la trompeta, que es un instrumento que tú tienes que permanentemente estar practicando, porque de lo contrario pierde la facilidad con la que tú lo ejecutas. Pero me fascina eso, me fascina la música. Todavía yo hago algunas entrevistas con algunos músicos y abordamos algunas de las lecciones del primer método del solfeo, de Slava, que es fantástico y que tú no logras olvidar de tan hermoso que era o que es. Pero yo no me ataba. Yo estaba en Radio Santa María. Radio Santa María es la emisora, o era para ese entonces, posiblemente más importante que había en el Cibao. En el Cibao, en toda la región. Exactamente. Entonces, y a pesar de venir a ganar los mismos, yo entendía, y así lo entendemos muchos jóvenes de mi interior, que en Santo Domingo había mayores probabilidades de alcanzar otros logros. Y efectivamente, afortunadamente tuve... Todavía hoy el Distrito Nacional es el deseo de todo el mundo. Así es. Y aunque ya en algunos pueblos hay actividades que han logrado tener un dinamismo económico local, pero como sea siempre, recuerda lo que se dice, que ayer que hacen los cheques. Y yo sí, por supuesto. Y además, qué sé yo, la industria, esa gran presencia económica, la concentración de negocios que se hicieron aquí se producía en la capital. Siempre las actividades. Entonces uno, en búsqueda de conseguir mejores condiciones, pues uno optó por ese. Mira, y en Radiovisión, ¿con qué iniciaste? Como disc jockey, esa era la condición natural de Radiovisión, que era la emisora que más se escuchaba en términos musicales en la capital. En los jóvenes, por lo menos entre los jóvenes, era la estación número 1. Allí la experiencia de Radiovisión fue extraordinaria, ¿no? Llegué a ser director de Radiovisión a los 24, 25 años y permanecí ahí hasta los 28, que es cuando me muevo hacia la televisión. Okay. Pero entre lo musical, ¿tuviste la oportunidad de involucrarte también con esa época del gran merengue? Por supuesto, imagínate, estamos hablando del surgimiento de Wilfrido, del surgimiento de Fernando, del surgimiento de tanta gente que aún permanece en el escenario musical con la que uno se identificó. Yo recuerdo, por ejemplo, siempre lo recuerdo, los primeros $50,000 que le dieron a Fernando, porque eso fue objeto de una conversación entre él y yo. Recuerdo cuando le nació su primera hija. Por supuesto, cuando tú pertenecías al staff de Radiovisión, eso representaba unas vinculaciones personales con la gente que hacía actividad artística en el país, porque Radiovisión concentraba el interés de todas esas figuras del arte. Bueno, déjame decirte una cosa y quiero recordarlo. Una de las primeras llamadas que yo recibí cuando comencé a trabajar en Radiovisión fue la de Johnny Ventura. Imagínate lo emocionado que yo me encontré cuando Johnny Ventura, que ya era para entonces una gran figura y un artista carismático y una importantísima figura del espectáculo en el país, me llamó para saludarlo. Aquello fue emocionante y a partir de ahí establecimos una buena relación de amistad que permaneció durante toda la vida del Caballo Mayor. Vamos, acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. Yo pienso que el problema de la comunicación está básicamente que un abogado, un ingeniero, un político incursiona en los medios, porque generalmente esa gente aporta un ejercicio profesional adecuado y conduce por la vía correcta ese ejercicio comunicacional.
El principal problema o la principal preocupación que deberían sentir algunos es permitir el ejercicio de gente que no esté en calidad de poder hacer ese oficio. Eso sí debería serle de gran preocupación. Desgraciadamente aquí hay un desorden, si tú quieres verlo de esa manera, en la que todo el mundo hace lo que le da la gana. Y entonces eso repercute. Y de ahí tenemos una serie de gente en los medios de comunicación hoy día que están prácticamente deformando la sociedad al punto en que ahora mismo en este país tú no sabes qué hacer. Si seguir haciendo lo correcto, lo que tú siempre has entendido que es disciplina, que es el orden, que es la norma. Y que es el respeto tanto al oyente como de parte de uno mismo como profesional. Y a la misma sociedad. Y a la misma sociedad. Porque lo correcto es usted asumir una actitud como ciudadano noble, honorable, moralmente respetable. Sin embargo, hoy día vemos unos valores que están siendo exaltados y que están siendo reconocidos, que no tienen el más mínimo criterio sobre esos aspectos que tienen que ver con la moralidad, con el comportamiento, con el buen hablar. Entonces uno no sabe. Y una propia sociedad bastante, ¿no? Y una propia sociedad, Francis, que quiere hablar de valores y exige valores. Pero hay momentos también que uno no sabe a qué apuesta. Es lo que te digo, hay una confusión entre quienes hemos decidido portarnos adecuadamente y asumir comportamientos dignos y medianamente honorables, y gente que tiene una vida mundana o gente que ha vivido en el medio de un desorden, que hoy está siendo resaltado y reconocido y estimulado y hasta referente para gente que está surgiendo, lo cual es una desgracia que en algún momento tendremos que meditar y analizar, porque es inconcebible. Entonces hay una hipocresía. Yo soy un poco transparente, tú ves, y te hablo con toda la franqueza que lo estoy haciendo. Bien hecho de tu parte. Y hablo con toda la franqueza que lo estoy haciendo. Entonces, hay gente aquí que quiere jugar a la doble cabeza, a privar en esos elementos, a resaltar esos elementos cuando auspician otros elementos contrarios a esos principios éticos y morales. Es correcto. Entonces es una desgracia que nos está tocando vivir y que en algún momento algún sector, por influencia política, tendrá que buscar la manera de enderezar, porque de lo contrario a la sociedad no le quedan muchas perspectivas favorables. ¿Tú entiendes que se debe volver a la época de regular los medios? De regulación, por lo menos dentro de un corte, partiendo de lo social, de lo que es la conducta cívico-social. Por supuesto, los medios de comunicación están regulados. Lo que ocurre es que sencillamente quienes deben asumir ese compromiso no lo hacen, no lo asumen, no se dan a respetar. Si hay alguna desgracia grande en este país que está haciendo estrago, es justamente la falta del respeto hacia el mandato legal, la falta del respeto, es la palabra correcta, hacia la ley. El cumplimiento de la ley. Aquí no se está cumpliendo ningún elemento o estructura legal, que es la regla elemental para que todos podamos subsistir dentro de un marco de respeto y orden. Porque de lo contrario, si tú haces lo que tú quieras y yo hago lo que yo quiera, vamos a tener enfrentamientos y conflictos que desgraciadamente van a desencadenar en situaciones desagradables. Entonces por eso se estructuran las leyes y las normas de manera tal que todos asumamos el respeto de las mismas. De manera que los medios aquí están regulados. Lo que pasa es que los mismos medios se han estado prevaleciendo del mismo desorden y hacen muchas veces lo que les da también la gana. ¿Tú crees ahí que el rating nos ha llevado los medios? El rating nos ha llevado los medios, la calidad de lo que se presenta en los medios. Sí. Porque la gente apostando al rating, se les importa yo creo desfasar y arrastrar inclusive con la moralidad de muchas personas. Y con el discurso, porque la gente muchas veces es más amiga del chisme y de la intriga que del ejercicio comunicacional formal. A la gente no le gusta mucho quien asume el ejercicio comunicacional con un cierto marco de respeto y con un cierto marco de orden. A la gente le gusta, o yo diría que eso se ha estado promoviendo, porque lo del gusto es un poco relativo, ¿no? O sea, yo creo que de alguna manera, lo que decía anteriormente, esos estímulos a esos valores y esos reconocimientos y ese apoyo, si tú quieres, incluso en términos económicos, promueven esos antivalores. Y entonces llega un momento en que tú tienes que definir criterios y definir estrategias. ¿Qué voy a hacer? ¿Sobre qué persigo? ¿Qué pretendo conseguir?
y no deja no deja de valorar esos aspectos. Es decir, ¿qué hago? ¿Qué lenguaje uso para decir algo? Porque si uso el lenguaje formal, probablemente no tenga la receptividad que tú deseas tener. Entonces mucha gente con un nivel de formación medium terminan involucrándose en esa agresión hacia el orden, en esa agresión hacia el idioma, y en esa agresión hacia los elementos éticos que son tan fundamentales y que son vitales para que el país pueda seguir hacia adelante. Yo sigo apostando a eso, independientemente de que hoy está prevaleciendo un liderazgo, incluso en términos políticos. Aquí no hay un político en este momento, son excepcionales los políticos que tienen elementos que tú puedes decir, caramba, qué interesante, qué atractivo. Aquí la gran mayoría de los políticos parecen comunes y corrientes. Bueno, hacia allá quería yo esa observación. ¿Por qué? Porque realmente es un todo. Claro. Y la comunicación, tal y como tú señalas, está involucrada de manera directa, por supuesto, al área política. Entonces, los principales referentes nuestros, que son nuestros políticos, son los que están fuera de la formación y fuera de lo que es ese lineamiento de respeto, claro, tanto en su formación individual a nivel profesional, porque anteriormente, el tú decir incursiono en la política, tenías que tener un mínimo de formación y de conducta. Claro, hoy en día no. Hoy en día lo que se nos quiere presentar es los teneres, sin importar cómo se consiguieron. O sea, lo que vale es los bienes, los recursos económicos que exhiben. Y el Congreso tú lo ves lleno de gente que no tiene la más mínima condición de formación para poder ni siquiera interpretar un concepto de una ley. Ahora mismo entendido que hay muchísimos banqueros, gente que el único atributo que tienen es tener una banca y hacer dinero con esa y otras bancas. Entonces no debería ser. Un legislador debe ser un individuo con la suficiente preparación y formación como para emitir una ley que no haya que regularla tantas veces como lo hacemos en la República Dominicana. Entonces, todo eso es una expresión de ese nivel de mediocridad al que estamos arribando. Y así lo han hecho también con los medios, donde uno se tiene que involucrar y ver de manera cuestionable a mucha gente incursionando y llegando a hogares que están dándole formación a sus hijos. Sí. Porque hay que pensar en eso. Eso es lo y penoso. Ellos son la mala referencia. Eso es lo penoso. Y lo peor aún también que podemos encasillar en ese renglón es la actitud de quienes están llamados a asumir un nivel de responsabilidad frente a esta sociedad, que tampoco lo están haciendo, no lo están asumiendo, porque no hay ni el interés o porque... No, porque hay una complicidad al final. Exacto. A ellos les interesa esa sociedad también, que tenga esa capacidad de visión. Correcto. Que no sea exigente. Por supuesto, en la medida en que la sociedad se denigra, inocua, en la medida en que la formación de la sociedad es prácticamente inexistente, en esa misma medida es más dócil y fácil manejarla. Y ellos pueden incursionar, o sea, claro, es un atractivo. Claro. Por eso aquí se habla más que de idea al momento de tú lanzar una campaña política de recursos. Por eso aquí se habla de 40.000 millones de pesos destinados para ese propósito político en provecho de alguien. Imagínate. Por eso se habla de esas virtudes y no de las condiciones excepcionales que debería tener ese candidato. Por eso el discurso se perdió. Y es una desgracia, porque óyeme, había Juan Bosch, por ejemplo, el mismo doctor Balaguer, que para mí en lo personal ha pasado a ser una figura mucho más grande que lo que era. Nunca he sido, por supuesto, balaguerista. Correcto. Por un asunto generacional y porque además uno se formó. Nos puso a todos a pensar. Bueno, yo cada vez que hago un ejercicio mental, pongo a Balaguer por encima del político promedio de todas estas generaciones, de las últimas generaciones, ¿verdad? Nosotros, que somos hijos de la política de Balaguer, Juan Bosch y Peña Gómez, correcto, realmente fueron nuestra formación en esa etapa, en esa generación. Correcto. Hoy soy otro que siempre lo he dicho, nunca admiré ni nunca me atreví a acercarme a las ideas ni al Partido Reformista. Correcto. Por el doctor Balaguer. Y hoy uno tiene que sentarse a cuestionar cuál es el ejercicio de la política que aquí se está aplicando. Sí. Y tiene que reconocerle a Balaguer haber actuado
mucho más interesado en el país que en su vida particular, que en su patrimonio particular. Mira, Balaguer en un ejercicio, yo tuve la oportunidad una vez de visitar la casa de Balaguer, porque andaba acompañando a una amiga, iba a mencionarte el nombre, pero no, a una amiga. Y yo tuve la suerte de ver las condiciones de vida de la residencia del presidente de la República. Y aquello era deprimente. O sea, nada de lujo, pero los tres, una principal condición que tenían era que ninguno fueron ricos. Porque el caso de Juan Bosch, todos recordamos cuando se le hizo la casa a Juan Bosch. Correcto. Los aportes que se hicieron públicamente, al igual que con el doctor José Francisco Peña Gómez, que inclusive su enfermedad, recuerda que fue un tema que se habló de manera pública, cómo fue cubierto por empresarios de nuestro país. Oye, y el propósito de esa gente de ser éticamente respetados, respetables. Ahora no, ahora lo que prima es cuántos tú tienes, de qué tú puedes hacer ostentación. Y eso se ha ido transfiriendo a la sociedad. Y la sociedad cada vez más se involucra en esos afanes. Y pierde la esencia de la vida, que es justamente tu ser lo más noble y lo más justo al momento de interactuar con los demás. En la sociedad en la que tú has tenido la oportunidad de nacer. Que en nuestro país, en sentido general, todavía, yo soy de lo que pienso y siento que los patrones de esa formación social son los que imperan. Porque cuando uno se va a un pueblo, que son nuestra base y nuestra esencia, todos somos de alguna u otra forma referidos y referentes de un pueblo. Así es. Aunque hayamos nacido en el distrito. Caso mío, yo nací en el distrito, pero mis padres los dos son del interior. Okay. Entonces, mi formación hogareña tiene que ver con esos valores y con esa forma. Y son hermosos, en honor a la verdad. Tú los comparas con lo que estamos viviendo hoy día y tú dices, bueno, el modernismo se nos ha llevado muchas cosas. Nos ha llevado muchas cosas, pero tenemos que ver todos de alguna manera con este desorden que hay en el país y con esta transformación que ha estado recibiendo perjudicial, ¿no? Perniciosa, si tú quieres, que ha estado registrándose en la sociedad dominicana. Alguien tendrá que venir a poner el orden, alguien tendrá que venir a reformular, y desgraciadamente en el espectro político nacional no se ven muy buenas perspectivas. Vamos, acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. Te voy a contar algo así rápidamente, porque yo sé que ya me imagino que está terminando el tiempo. Yo tuve la oportunidad de ir a China y permanecí cerca de 26 días en China. Y la sociedad china es una sociedad comunista en términos políticos. Sin embargo, en términos materiales, es capitalista. Y tú ves un desarrollo exageradamente impresionante. Yo estuve en Beijing y estuve en otros pueblos de China. Y es impresionante el desarrollo económico. Tú ves la grandeza y la inmensidad de los miles de edificios que están haciendo. Yo fui hace 12 años y me quedé enormemente impresionado. Los puentes, una cosa extraordinariamente que llama la atención. Pero hay un orden fuera de serie. Todo hay de el mundo aquel. En su sitio, nada, tienen un control de la sociedad. Y eso tiene que ver con el régimen dictatorial, si tú lo quieres ver de esa manera. Entonces, pero allí hay que buscar la manera de ver qué es lo bueno de la dictadura, digámoslo de esa forma, en el sentido del respeto hacia la ley, y qué es lo mejor que podamos tener de la democracia, que es el mejor régimen, el mejor tipo de gobierno que podamos tener, que es la democracia. Una libertad desenfrenada. En eso no estamos, por supuesto, en desacuerdo. Pero una libertad desenfrenada es también perjudicial. Dañina para la misma sociedad. Entonces, que la justicia. Al igual que un régimen de fuerza que no te permita a ti cumplir con tus deseos ni siquiera, pues también es algo perjudicial. Es un equilibrio. En el caso de China, fíjate que nosotros nos ponemos de ejemplo cuando queremos señalar que alguien que esté acusado de corrupción, allí simplemente lo cuelgan. Sí, o sea, uno entendería que no, vamos a darle prisión de lo máximo de una prisión y ya es otra cosa. Pero allí no, allí
se sacrifica al ser humano. Yo te puedo garantizar que si aquí hubiésemos hecho un ejercicio de respeto hacia la ley, si aquí hubiésemos puesto ejemplo con respecto a los ladrones, a los políticos ladrones, a los ladrones políticos, la situación del país en términos económicos fuera diferente. Pero se ha intentado. Uno siente nunca se ha intentado de manera real ni auténtica. Son poses políticas a veces para aprovechar determinadas circunstancias. Y desgraciadamente, aunque dicen mantener independencia, no funciona así. En la práctica, los sectores políticos siempre se prevalecen de determinadas condicionantes para establecer vínculos. Y en esos vínculos establecen mediaciones que a su vez arrojan finalmente de continuar procesos jurídicos. ¿Tú entiendes que hay complicidad entre ellos? Por supuesto, por supuesto. Y que algunas veces, aunque tú escuches el discurso de ataque de uno a otro, al final coinciden y se soportan uno con otro. Si tú haces una mínima y elemental investigación, por ejemplo, de quién era el ministro de Obras Públicas, para ponerte un renglón determinado, en un gobierno X, y quién era en el otro, y averigua mínimamente, te das cuenta que los dos eran socios en determinadas compañías. Tú lo sabes. Y que las conductas son las mismas. Y que las conductas son las mismas. Las disfrazan de diferentes formas, pero al final terminamos siendo lo mismo. Y eso por la falta de castigo. Eso es por la falta de consecuencia, como dicen algunos. Sí. Hace falta castigar a quien hace lo incorrecto. Hace falta castigar a quien se maneja a través de un medio de comunicación incorrectamente. Porque eso termina dañando al niño, al que se está formando, al que requiere de determinados parámetros para seguir siendo un hombre de bien. Tendremos que seguir siendo un país donde se nos van a imponer las cosas desde el exterior, desde el extranjero. Porque nosotros como sociedad no queremos cumplir con ese precepto que tú mencionas. Ojalá que no, porque eso es otro de los elementos que tiene que ver con la transgresión de la norma en provecho de tal o cual sector. Por lo menos en el proceso actual en el que estamos hablando, el presidente ha asumido públicamente una actitud que maneja o que refiere el sentir de la gran mayoría de la población, mantener a los haitianos allá. Por supuesto, hemos visto la presión internacional de Estados Unidos, básicamente, tratando de hacer variar, y de organismos internacionales que representan a Estados Unidos, por supuesto, tratando de hacer variar esa dinámica. Yo espero y aspiro que el presidente sea lo suficientemente fuerte como se ha mostrado hasta el momento y siga defendiendo el punto de vista de la República Dominicana, que es el soberano, que es el que establece la soberanía nuestra, y que es el que pone a cada quien en su respectivo lugar. Por supuesto, sin incurrir en maltrato, sin incurrir en abuso y sin incurrir en gente que de alguna manera aporta al desarrollo de la República Dominicana, porque haitianos aportan. Lo que hay que manejar es el orden, cómo hacerlo, cómo hacer que ingrese al territorio nacional y cómo regular ese ingreso. Pero te lo digo también en el aspecto de leyes que nosotros hemos tenido que aprobar, productos de negociaciones importadas, claro, sí, e impuestas, sí. Ni siquiera importadas, impuestas, sí, por organismos internacionales que nos amenazan por no darnos apoyo económico. Es que esos organismos internacionales están tratando de manipularnos y de dirigirnos hacia el sector que a ellos les conviene. Y por eso molesta tanto que un gobierno sea capaz de, al mismo tiempo, ser amigo tuyo, sea amigo de estos. Sí. Caso Estados Unidos y China. Exactamente. Entonces, porque se quiere tener la hegemonía y el control de ese país que representa. Sí, hay una geopolítica que se quiere mantener, pero que realmente también no se busca la manera de equilibrarla entre un país y otro. Sí, yo pienso que en algún momento, en ese sentido, hemos ido creciendo un poco, en honor a la verdad, hemos crecido un poco. Hay mayor independencia. Hay más independencia, hay una actitud nacional más consciente de que hay que promover la independencia, y en ese sentido pues el país ha ido creciendo, que en otros renglones también lo ha hecho, porque estamos criticando algunos aspectos específicos, pero hay otros en donde el país ha ido creciendo y ha estado desarrollándose en los términos en que le corresponde. ¿Entiendes? Señores, Francis y yo nos hemos puesto aquí a hablar de política, sobre todo un hombre documentado con su parte noticiosa y siempre un buen referente. Pero, Francis, estamos ya previo a lo que es la Navidad. La Navidad, que es uno de los meses más hermosos que tiene el año. Y cuando tú hablas de Navidad, o si en un momento te dice una canción que te lleve a la Navidad, ¿cuál es?
hablaste de Navidad y tocaste. Me fui a mi mamá que no va a estar este año. Ay, Y eso me afecta, ¿tú ves? Pero yo soy muy amigo de las canciones. Yo disfruto las canciones. Y de hecho la escucho en el balcón del departamento y me pongo a veces a disfrutar de esas cosas. Porque mi condición de músico y de que me agrada la música enormemente, yo disfruto la articulación sonora de un artista determinado con respecto a algo, a algunas letras, alguna melodía. Yo disfruto esas cosas, yo disfruto las canciones, yo disfruto la forma de escribir una canción, cómo tú eres capaz. Yo he escrito algunas canciones que incluso están grabadas. ajá. Antonio Ríos tiene una canción mía, Antonio Ríos, Robert Yandor, Los Hijos del Rey, varias. ¿Y cuáles son esas? Pero Tengo danos varias. la primicia. No, ¿Cuál no, cantó? eso es viejísimo. ¿Qué cantó Anthony Ríos? No. Antonio Ríos en la Z, en el long plane, que para entonces se llamaba, donde está la Z, ahí hay una canción escrita y musicalizada por mí, que se llama El Porqué. El Porqué. Oh. Los Hijos del Rey por igual, Sergio Hernández, incluso el de Majao Majao, también tenía un tema mío. Ben Isabel. Ben Isabel grabó ¿Y qué grabó Sergio Hernández de ti? una canción en mi pueblo y dos canciones más que no recuerdo ahora mismo. Merengue, me refiero. Sí, sí. Anthony fue una balada que a mí me fascinó y que yo escribí en un momento determinado. Era cuando tú escribías que no se retribuía. Ya hoy día que se retribuye, no tengo esa sensibilidad. Señores, el pago. Es determinante. El pago, los derechos de autor. Sí, sí, Pero no sí. se puede, eso no se ha logrado hoy actualizar. O sea, tú no puedes ir y registrar tu canción. Están registradas en la práctica, pero como hace tantos años... Ya no tiene tanta difusión. No tiene tanta difusión, no genera tantos recursos y además en ese Pero quizá entonces le se hacían pudiesen- las cosas más románticamente. Quizás le Se pudiésemos hacía- cambiar el ritmo, Francis. Y Bueno, ahora sí, adecuarla. es posible, pero imagínate. Digo, no un dembow, el ¿verdad que no? piquero de entonces, supongo que ya falleció. No es que es imposible conseguir cuál ha sido el resultado al día de hoy. Se Sí, puede conseguir. actualizar la información. Sí, se puede actualizar la información, pero uno hizo esas cosas pensando en un sentimiento que en un momento determinado floreció. Y de esas canciones, ¿cuál fue la que mayor difusión tuvo? De la que tú hiciste. Para entonces difundieron algunas. Yo escribí una salsa con Robert Yandor que se llama Sueño, que sonó bastante. Para entonces una salsa Robert Yandor, no sé si llegaste Sí, a sí. conocerlo. Bueno, el músico curazoleño Exactamente. que Cantaban que bastante estuvo aquí bonito. con los Hijos del Rey. Correcto. Sí. Sueño. Estaba de moda Rubén Blade y me puse en esa onda. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. Bueno, yo creo que o los expulsaremos de alguna manera también, porque recuerda que son efímeros. Fíjate que no permanecen. Ellos duran un tiempo, pero ellos mismos se van consumiendo y se van eliminando. Afortunadamente, sí. No, y que al final la gente no rechaza. Fíjate que uno no quiere eso para los hijos de uno. Sí. O cometen un acto de inconducta social que terminan aislándolos. Correcto, correcto. ¿Por qué? Porque su esencia sigue siendo la misma. Fíjate que incluso esos mismos muchachos raperos que incursionan generalmente en delitos y en infracciones a la Sí. ley. Y algunos en este momento están detenidos, presos. Sí, lamentablemente, Con mira probabilidades que acaban de permanecer tener presos. involucrado en un accidente donde todavía se cuestiona si él guiaba o si de verdad era otra persona la que estaba guiando. Bueno, porque ahí interviene la manipulación y se busca uno, entonces tiene la cofradía de la Pero gente, las de la redes, policía, entonces, se encargan de aclarar todo. de aclarar todo. En esa parte, distinto a lo que tiene, al criterio que tiene mucha gente que dice que las redes, yo pienso que las redes han venido a democratizar más la sociedad. Porque a través de las redes la ciudadanía tiene la oportunidad de manifestar puntos de vista distintos a los que manifiestan los medios comunicacionales. No, y que nuestros Que medios... también están mediatizados, que también correcto. están dirigidos por los sectores políticos, por los sectores del poder. Para Las nadie, redes es imposible manejarlas. no, y para nadie es un secreto que nuestros medios tienen dueños. Tienen y dueños esos tienen dueños, intereses determinados. aunque no incidan de manera directa, abiertamente, de alguna manera nos dejan
saber que hay cosas que se van a proteger. ¿Por qué? Porque uno mismo no tiene que llamarle la atención, pero uno sabe lo que puede salir dentro de esos medios y lo que no. Claro. Hay una especie como de autocensura. Hay una autocensura. Pero al margen de lo que puedan, de la intervención que pudiera tener un dueño de un medio, hay un hacer que asume quien dirige el medio. Y ese tiene intereses particulares y persigue propósitos determinados. Y más que la honorabilidad y el reconocimiento, lo que tiene son propósitos pecuniarios como interés fundamental. Desgraciadamente. Que esa es la parte más difícil. Todo esto se ha ido reduciendo a eso, al afán de lucro que hemos ido desarrollando en esta sociedad de mercantilismo. Y al exhibicionismo. Bueno, es que aquí, eso es parte de lo mismo. lamentablemente, aquí se habla del fardo de la prueba, pero ¿quién pide la prueba? Sí. Porque la prueba está ahí, son muy evidentes. Tan evidentes. Lo que pasa es que hay cofradía, hay contubernio entre quien debe aplicar la autoridad y quien está violando la ley. Entonces ahí interviene el asunto, el amiguismo y la canchachanería, que ha sido lo que ha intervenido con respecto al rapero que mató desgraciadamente al haitiano. ¿Entiendes? Que se buscó la manera, un bajadero, vamos a manejarlo de esta manera, di que era tú que estabas manejando. Por suerte, a través de las redes, la exnovia de ese muchacho lo denunció y dijo que no, que los únicos que estaban era él manejando y ella. No, y eso también arrojó un poco de luz sobre la situación. Y la misma situación de Haití es la que saca el tema y obliga a que la justicia tenga que actuar. También, porque pero en el fondo todo eso es un acto de irresponsabilidad. Tú y yo somos dos románticos todavía, Francis. Bueno, déjame decirte una cosa. Formado dentro de esa generación Sí. donde existía el respeto Sí. en los medios, que para nosotros los medios son un espacio de enseñanza, un aprendizaje. Muchos ni siquiera tuvieron que ir a una escuela a aprender ciertos métodos, y esos medios, esa etapa, esa generación fue enseñando a cómo comportarse, y hoy por eso exigen cierto nivel de profesionalismo como el tuyo, al que nosotros tenemos que agradecer de tantos años que tú te has dedicado a la lectura de noticias y a hacer tus comentarios y a mantener esa disciplina, sobre todo, que es lo importante. Que la gente entienda que los medios no son solamente para brincar y saltar. Se puede brincar, se puede saltar, claro. se pueden hacer muchas cosas, porque no es que tampoco vamos a secuestrarlos y a dejarlo en un solo tono. Pero sí, Resultaría muy desagradable. que la gente entienda. Hay que dotarlo de esos que elementos que son atractivos. Lo que no se puede llegar es al extremo. Lo que no se debe permitir es el extremo. ¿Entiendes? Pero por supuesto, la expresión distinta de hacer lo mismo, eso es permitido siempre. Como ser humano tú tienes tu Claro, espacio de gozo también, y tu que el espacio joven de no puede libertad. expresarse igual que el adulto, ni el adulto puede expresarse igual que el anciano. O sea, tienen formas distintas de expresarse, y eso hay que aperturarlo. Lo que tú no puedes permitir como sociedad organizada es que se abuse de esa libertad, y entonces se incurra en debilidades, en actuaciones que puedan complicar más el panorama. Es esa parte a la que nos estamos oponiendo, y eso no es romántico, ¿eh? En Estados Unidos hay muchísimo respeto hacia las leyes. Por supuesto, la libertad de expresión juega un rol estelar, y la gente puede hacer uso de ella y no puede ser reprimido por eso. Ahora, tú no puedes ir frente a la Casa Blanca e irte a parar y hacer lo que a ti te da la gana. Pregúntale a lo que fueron Porque el esa 5 de libertad enero. tiene parámetros que tú tienes que acomodarte a ellos. Aquellos que apoyaron a Donald Trump, pregúntale qué le está sucediendo en estos momentos con sanciones ya, leyes que le acaban de aplicar, Por ejemplo. y están castigados. Exactamente. O sea, tienen que cumplir con su pena. Funciona la democracia, y funciona el orden, funciona la ley. La democracia es libertad, pero no libertinaje. Correcto. El día en que aquí los de arriba sean capaces de asumir el comportamiento que estamos aludiendo, los de abajo tendrán, desgraciadamente o afortunadamente, que asumirlo. Que me excusen los que se puedan ofender, pero es nuestro criterio Esa y no es idea. la realidad. La idea es decir lo que uno piensa Por sobre eso. sobre No, lo que estamos hablando. Aquí lo que se estableció era para también garantizarse a sí mismo y poder ser referentes particulares. Personas que no tenían la condición de llegar al Estado
a ejercer de manera correcta Sí. lo que era el ejercicio del poder, empezaron a crear estos patrones bajo los cuales hoy estamos viviendo nosotros como sociedad. Y lamentablemente no vamos a poner de referente países de Latinoamérica, vamos a poner nuestra historia, que es la que realmente se ha encargado de con el tiempo venir limpiando y poniendo cada cual en su lugar, así como lo decías ahorita, Sí. y como lo hemos tenido nosotros que decir varias veces en nuestras vidas. La historia de nuestros políticos tradicionales, el doctor Balaguer, el profesor Juan Bosch y el doctor José Francisco Peña Gómez. Correcto. Referentes, pero que hoy cada quien tiene en su memoria cuál fue su nivel de conducta y su responsabilidad a lo que hoy nosotros tenemos como país. Así es. Es verdad que, Francis, un placer. El placer ha sido para mí haber tenido la oportunidad de poder asumir y hablar todos estos asuntos con la libertad con que lo hemos hecho, ¿no? No se trata de ofender a nadie, no se trata de querer hacer sentir a nadie, mal a nadie. De lo que se trata es de ejercitarlo en este ejercicio democrático que nos permite la Constitución de la República y decir las cosas que uno piensa y opinar en el sentido que uno entiende que es lo más conveniente para la República Dominicana. De eso es que estamos hablando, ¿no? Uno no es retrógrado ni es antiguo. Yo creo que uno se ha ido desarrollando y viendo en otras sociedades que cuando prima el orden, cuando prima el respeto a la norma, eso resulta beneficioso para ese mismo pueblo. Es lo que uno quiere, que en este país se respete, y el que no respeta la norma, que asuma las consecuencias, como dice el dicho, que es lo que aquí también ha estado careciendo. Y es por lo que, desgraciadamente, aquí hace todo el mundo lo que quiera. Bueno, esa es la garantía de que somos un país y seguiremos siendo una sociedad. Así que nosotros vamos.